De la señora Benavides, de la asesora cercana del ministro Bonilla, pues son muy fuertes. Prácticamente dejan la palestra al ministro de Hacienda, y si el ministro de Hacienda puede seguir en el cargo, no, porque según lo que dice su asesora, sí sabía. Y si sí sabía, pues está impedido moralmente. Así él diga que sí, que él puede cometer errores, pero que no cometió un delito. En otras palabras, que sí lo autorizó, pero no se consumó el delito. Sí, es que se enreda cada vez más el tema porque empiezan a hablar todas las fichas, ¿no?, que están alrededor, y usted lo señalaba, es muy fuerte lo que dice la exasesora del ministro, porque ella señala, nada de lo que se hiciera ni se decidiera se podía hacer sin que el ministro Bonilla lo supiera o lo aprobara, y tiene un poco de sentido, porque era la cabeza de la entidad. Ahora, que hay que esperar, por supuesto, que las investigaciones avancen, pero el país sí necesita que esto se esclarezca lo antes posible. Y con toda la verdad, Paula, porque a mí me quedan varias preguntas. Aquí Olmedo habla de un cónclave. Un cónclave. Resulta que ese cónclave era parte del comité político. ¿Cuál cónclave? Era un comité político citado por el director o por la directora del DAPRE. Hicieron entre 30 y 40. Olmedo solamente fue a 2. Entonces, ¿cuál cónclave? También hay que escuchar también la otra parte de la historia. Y la otra cosa que a mí no me queda clara es que el ministro del Interior no tiene nada que ver con la Comisión Interparlamentaria de Crédito. Él no tiene que ver, Interior no tiene nada que ver con la Comisión Interparlamentaria de Crédito. Entonces, ¿de dónde sacan que Velasco estaba enterado si es que no hacía parte? Exactamente, lo que dicen las versiones que han trascendido de Alejandra Benavides es que Velasco la llamaba a preguntarle que qué hubo, que cómo va aquello, que cómo van los proyectos de los congresistas, es decir, interesado supuestamente, presuntamente, desde la dimensión política de este trámite que tenía que ver mucho más con Hacienda Pública. Las declaraciones de María Alejandra Benavides tienen como elemento central el que confirman las versiones previas de Sneider Pinilla y Olmedo López. Es decir, si ustedes han estado más o menos atentos a esta telenovela, cosa que no es fácil en realidad, porque es un nombre, el otro nombre, la cosa, quién le dijo a quién y no sé qué, algunos de ustedes por lo menos encontrarán similitudes entre esta narrativa de María Alejandra Benavides y las que en su momento, hace unas cuantas semanas, habían dado Olmedo López y Sneider Pinilla, que esencialmente lo que dicen es que para pasar un proyecto de endeudamiento o unas iniciativas de endeudamiento del gobierno, que el gobierno necesitaba urgentemente y que debían ser aprobadas por esta Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la moneda de cambio habrían sido estos 3 proyectos concretos que no se terminaron consumando porque estalló el escándalo antes y que habrían sido tramitados oportunamente por parte de Velasco llamando, el ministro Bonilla quizás ordenando, María Alejandra Benavides hablando con el uno con el otro, para que a cambio de esos 3 proyectos se terminara consumando la aprobación de esos créditos. Tanto es así que incluso dice María Alejandra Benavides en alguno de sus apartes, o lo colige la Corte Suprema de Justicia, que tanto ella como el ministro Bonilla se habrían reunido con los congresistas de esta comisión y habrían dicho, nómbrenos un vocero. Ese vocero habría sido en primera instancia la congresista Karen Manrique y posteriormente Wadid Mansur. Por eso ellos dos terminan estando involucrados de manera protagónica en todo esto. ¿Qué pasó? Pues finalmente habrá quienes digan, esos proyectos al fin no se hicieron, no se consumó nada y no hay corrupción y qué sé yo. Pues no se hicieron porque estalló en su momento el escándalo. ¿Va a seguir pasando? Pues hay quienes dicen que la reforma a la salud, que va andando por otro lado completamente distinto, también está teniendo moneda de cambio con unos contratos y otros. ¿Es la primera vez que sucede? No es la primera vez que sucede en el Congreso, pero que a uno le estalle esto en las manos, que le estalle a un ministro, al otro ministro, al asesor y demás, de cara a la opinión pública, lo hace tremendamente grave. ¿Qué va a terminar pasando? Pues vamos a ver, porque la manera como el presidente Petro termina saliendo al rescate de sus funcionarios, acuérdense ustedes que no solamente hablamos del ministro Bonilla y el ministro Velasco y por supuesto Olmedo López y Sneider Pinilla, sino de Carlos Ramón González, quien estaba muy cerca en la Casa de Nariño e incluso dirigiendo la Dirección Nacional de Inteligencia. Cuando sale el presidente Petro al rescate, tiene que meter las palabras clave, tiene que mencionar la palabra neoliberal, tiene que mencionar la palabra Congreso, tiene que mencionar la palabra entrampamiento, tiene que mencionar al expresidente Iván Duque, es decir, nada que ver con este gobierno, todo de atrás, todo el Congreso, todo de la corrupción, todo el entrampamiento, todo neoliberal. Vamos a ver si la Fiscalía por una parte
y la Corte Suprema, por otra parte, se enredan en tanto adjetivo y tanta palabreja a la hora de sacar sus conclusiones. Y mientras tanto, querido amigo, en el Sí, Congreso se preguntan, ¿y qué va a pasar con el ministro de Hacienda? Porque tiene nada más y nada menos Sí, señor. la reforma tributaria, póngale el nombre que quiera, y la ley de transferencias a las regiones. ¿Eso cómo va? Pues está complicado, enredado, ya vamos a ver en detalle cómo va cada una de esas, pero sí es cierto, la pregunta que se hacen ahora es si queda con poco margen de maniobra el ministro envuelto en toda esta situación que ya sabemos es motivo de investigación. Además, este dato no es menor, estamos a 15 días de receso legislativo y el gobierno necesita que muchas cosas marchen. Bueno, pues aquí analizamos cómo queda la gestión del ministro.